nuestro café para emprendedores, quinto café para emprendedores. En esta ocasión nos reunimos con el objetivo de abordar un tema crucial para quienes trabajan de manera independiente o dependiente y emiten recibos por honorarios. La declaración de renta anual y los gastos deducibles. ¿Saben si están obligados a declarar renta? ¿Conocen qué gastos pueden deducirse de sus ingresos para también trabajar su pago de impuesto, reducir o hacerlo más pequeño en nuestro pago de impuestos? No se preocupen que el día de hoy vamos a tener información ampliada de este proceso, ¿no?, de declaración de la renta. En este café para emprendedores despejaremos todas sus dudas y les brindaremos información valiosa para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera eficiente y segura. El día de hoy ya tenemos a nuestra invitada de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, quien nos está acompañando el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida a nuestra expositora, la señorita Janet Elena León Alcántara, quien tendrá a su cargo el desarrollo del tema declaración del impuesto a la renta por emitir recibo de honorarios. Así que damos la cordial bienvenida. Y bueno, ya dejamos en sala a nuestra invitada para poder dar a conocer a todos los participantes de este evento, a todos los que se han conectado vía Zoom y también por las redes sociales, vía el Facebook de Growth Center en este live, para que puedan obtener mayor información de este importante tema. Señorita Janet, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por el pase. Gustosa de poder compartir la información que le hemos traído el día de hoy. Entonces vamos a proceder con compartir las diapositivas. Perfecto, gracias. Por favor, para que me puedan confirmar si se puede visualizar. Sí. Ahora sí, está todo ok. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, en esta tarde es un gusto y un honor poder dirigirnos hacia ustedes, que es el objetivo de SUNAT, llegar a todos y puedan comprender estos temas que son muy importantes, ¿no?, para la declaración de renta de trabajo en esta ocasión. Vamos a conocer varios conceptos. En este caso, rentas de primera categoría, segunda categoría, sí, cuarta y quinta categoría. Ya, a ver, un momentito. Esta diapositiva es distinta. Por favor, me van a permitir cambiar. Perfecto. Solamente mencionar a todos los que están conectados el día de hoy que pueden dejar sus preguntas en el chat del Zoom para que puedan ser respondidas por nuestra invitada. Así que tienen ustedes este espacio para poder asegurar, pues, que las preguntas puedan ser respondidas. Registra en la ventana del chat. En el transcurso, según lo que menciona nuestro ponente, en el transcurso del evento o también al final del evento vamos a tener la oportunidad de responder cada una de las consultas que ustedes nos puedan hacer llegar. ¿Sí? Así que ya estamos listos para poder absolver cualquier interrogante que tengan a través de la ventana del chat, o al finalizar tenemos la oportunidad también de activar sus micrófonos para que directamente puedan estar en contacto con nuestra especialista de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Para comentarles también que Growth Center Continental tiene el emprendimiento, el empresariado en nuestro país, y también tenemos la oportunidad, pues, de orientarlos. Acá tenemos
a una especialista, que es la señorita Nora Inga. Ella es la especialista de Growth Center y va a tener la oportunidad también de orientarlos si quieren formalizar sus negocios, si quieren constituir sus negocios, si quieren poner un nombre a su marca, quieren patentar. Hay muchos procedimientos que ayudan a Growth Center a poder apoyarlos en temas netamente empresariales. Ahora sí, pues estamos ya listos, señorita. Ya, ahora sí, por favor, con las disculpas del caso, este es el material correspondiente para la presentación, ¿ya? De la renta de personas naturales. Bueno, en este caso, mencionarles la base legal, es el Decreto Supremo 179/2004, referido básicamente a la ley del impuesto a la renta, el Decreto Supremo 122 del 94, referido al reglamento, y la Resolución de Superintendencia 271/2019, modificado con la Resolución 229/2020, donde disponen de los formularios para la presentación de la declaración anual. Asimismo, la resolución 269/2023 y la modificadora de la resolución la resolución de superintendencia 26/2004, donde hace referencia al de la presentación de la renta anual 2023. Bien, en esta ocasión vamos a ver quiénes son los obligados a presentar la declaración anual del 2023. Muchos decían, tal vez he superado algún monto y por lo cual estoy obligado a presentar la declaración anual. Sí, efectivamente, en algunos casos, cuando superamos un monto establecido o cuando tenemos un monto por pagar a SUNAT, se está en la obligación. Pero veamos a detalle. ¿Quiénes presentan la declaración anual del 2023? Las personas naturales, sucesiones indivisas, sucesiones conyugales, quienes determinen un saldo a favor del fisco. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un monto por pagar a SUNAT después de deducir los montos establecidos por normativa. Exista un saldo por pagar al fisco, ya sea en renta de primera categoría, renta de segunda o renta de trabajo, entonces en ese caso estamos en la obligación de presentar la declaración anual. Y es sencillo poder verificar esta información. Lo que tenemos que hacer es ingresar al formulario virtual 709 y tenemos dos medios para poder ingresar a este formulario 709. Tenemos actualmente el aplicativo APP Persona SUNAT, que usted lo puede descargar en su celular. Es similar a descargar un aplicativo por el Play Store. Usted va a esa opción y descarga el aplicativo APP Personas y busca la opción renta anual. Va a encontrar ahí el formulario 709 o también a través de SUNAT Operaciones en línea en la opción Declara Renta Anual 2023. Entonces, una vez ya ingresado a la plataforma, va a poder usted visualizar en la casilla 161, por ejemplo, ¿no? En rentas de primera categoría o en renta de trabajo en la casilla 142. Entonces, si tenemos un saldo por pagar al fisco, significa que estamos obligados a declarar. Hay algunos casos que en estos casilleros no hay monto o tenga un saldo a favor. Un saldo a favor quiere decir que le han retenido tal vez más, entonces no estarían en la obligación de declarar. Asimismo, están obligados a presentar la declaración aquellos arrastren saldos a favor de periodos anteriores. Es, por ejemplo, que en el año o en el periodo 2022 hayan determinado un saldo a favor y quieran utilizar para este periodo 2023
entonces también ellos están obligados a presentar la declaración anual. Asimismo, también están obligados a presentar la declaración anual aquellos perceptores de cuarta categoría y quinta categoría y por el cual tengan un saldo a favor en la casilla 141. Asimismo, aquellos que tengan gastos por arrendamiento y subarrendamiento y puedan atribuir a sus cónyuges o concubinos, ¿no? Actualmente utilizamos, podemos deducir gastos deducibles, en este caso, por ejemplo, por arrendamiento y subarrendamiento. Y si queremos atribuir estos gastos al cónyuge o concubino, entonces estaríamos en la obligación de presentar la declaración anual. Aquellos perceptores de quinta categoría que determinen un saldo a favor, en este caso por la deducción de los gastos deducibles por conceptos de arrendamiento o subarrendamiento, también están en la obligación de presentar la declaración anual. ¿Cuáles son los medios para presentar la declaración anual? Como les mencionaba, es a través del formulario virtual 709. Este formulario está disponible desde el 13 de mayo y ya pueden estar presentando sus declaraciones, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, este es el cronograma de vencimientos para la declaración. Aquellos contribuyentes cuyo dígito de RUC termina en el 0, como fecha máxima de presentación sería el 27 de mayo. Y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta este cronograma para aquellos que están obligados a presentar la declaración anual. Bien, ahora vamos a ver aquellos conceptos que se consideran dentro de renta de primera categoría. Renta de primera categoría, hablamos por aquellas actividades relacionadas al alquiler o cesión en uso de algún bien o inmueble. Eso está calificado como renta de primera categoría. Y bueno, en este caso se tiene una renta presunta o una renta ficta. ¿Qué se entiende por renta presunta? Es la comparación que se hace, en este caso, con el valor del autovalú. En este caso, por ejemplo, para bienes inmuebles, para determinar nuestra renta anual se debe de verificar con el autovalú del predio, ¿no? En este caso del 2023. Los ingresos que se haya percibido por el alquiler de arrendamiento se compara con el 6% del valor del autovalú y en función a ello determinamos nuestra declaración anual. Y hay una ecuación en este caso, ¿no? La renta neta es equivalente a la renta bruta menos la deducción del 20%. Sobre esa diferencia se aplica la tasa del impuesto, que es el 6.25, pero en este caso equivalente al 5% de la renta bruta. Quiere decir que mensualmente el propietario, por concepto de alquiler o por concepto de pago del impuesto de primera categoría, paga el 5%, que es una tasa efectiva. En este caso también conocemos lo que es la renta presunta para bienes muebles, es decir, cuando se alquila alguna maquinaria, un vehículo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se debe considerar como renta presunta el 8% de su valor.
En renta de segunda categoría consideramos los siguientes conceptos. Los intereses originados por la colocación de capitales, los intereses que reciben los socios de las cooperativas, las regalías, el producto de la cesión definitiva o temporal de derechos, marcas y patentes, las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones, la atribución de utilidades, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, las ganancias de capital, las rentas producidas por la enajenación, retención o rescate de valores. Básicamente por la venta de inmuebles, ¿no? Son calificados como renta de segunda categoría o intereses por los préstamos que se realiza o venta de acciones. Esos son rentas de segunda categoría. ¿Cómo determinamos la renta de segunda categoría? En este caso hay una deducción legal permitida que es a un 20% y sobre la cual se aplica una tasa del 6.25 o lo que es equivalente también al 5%, ¿no? En caso de dividendos, por ejemplo, se hace una retención del 5% sobre el monto total. Tipos de renta de segunda categoría. Ganancia por venta de inmuebles, por ejemplo, ¿no? La normativa nos indica que hay una deducción del 20%, de la cual se aplica una tasa del 6.25. Pero de manera directa se puede hacer la retención o el pago del 5%, ¿no? Ganancia por valores mobiliarios, deducción un 20% y la tasa de un 6.25. En dividendos no hay una deducción legal, la tasa que se efectúa en este caso, la retención es de un 5%. Otras rentas, como por ejemplo el interés, también hay una deducción del 20% y una tasa del 6.25%. En renta neta, bueno, en la renta de segunda categoría también se considera la renta neta de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir? Que son ingresos que se percibe del extranjero, ¿no? Por la venta de algún inmueble, por ejemplo, o la enajenación de algún, de algunas acciones, por ejemplo, ¿no? Esos son conceptos de fuente extranjera. Y esto es, digamos, la estructura en renta de segunda categoría, pero principalmente para enajenación de valores mobiliarios, lo que son acciones. Se deduce el valor, la deducción legal y se aplica la tasa del 6.25, de la cual se determina el impuesto a la renta. También se considera pagos directos o saldos a favor de periodos anteriores. Bien, rentas de cuarta categoría. ¿A qué se le denomina rentas de cuarta categoría? Aquellos que se obtienen por el ejercicio individual de alguna profesión, arte u oficio. También se considera renta de cuarta categoría aquellos que perciban ingresos como contrato CAS, es decir, aquellos que trabajan en el Estado tienen este tipo de contrato CAS, que es contrato administrativo de servicios. También se considera renta de cuarta categoría aquellos que perciban dietas o retribuciones por funciones como director de empresas, gestores de negocios, mandatarios, regidores municipales, consejeros regionales y similares. ¿Cómo se obtiene la renta neta? Se obtiene a través de la renta bruta en este caso, menos el 20% de la deducción legal que nos permite por norma, hasta un máximo de 24 UITs. Vamos a ver más adelante la estructura de manera general, pero en esta oportunidad vamos a verlo de manera diferenciada entre estas categorías del impuesto a la renta. Quinta categoría
estamos hablando de aquellas personas que trabajan bajo relación de dependencia con un empleador, ¿no? Generalmente aquellos trabajadores que reciben boletas de pago, ¿no? Están en la planilla de una empresa. Los ingresos que están considerados en este caso para ser considerada renta de quinta son las remuneraciones que percibe el trabajador, beneficios, ¿no? Son aquellos que están contabilizados para la renta de quinta. Pero no se considera dentro de ello, por ejemplo, la jubilación, o no se considera las indemnizaciones, las licencias, por ejemplo, no se considera como renta de quinta categoría. Renta de fuente extranjera. Se considera aquellos ingresos que provienen del extranjero. Por ejemplo, cuando se realiza o se presta un servicio para una empresa que está en el extranjero, de la cual percibe, ¿no? En este caso, el ciudadano en nuestro país y tributa como fuente extranjera. El artículo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta nos señala que los contribuyentes domiciliados quiere decir que se encuentran en nuestro país y reciben los ingresos de aquellas empresas que están en el extranjero, ¿no? Por el servicio que estos profesionales realizan. O también puede ser por ingresos como alquiler que tengan en el extranjero. Bien, acá podemos ver la estructura de renta de trabajo de manera resumida. En renta de trabajo se suma la renta de cuarta y quinta categoría y se deduce, en este caso, el ITF. También deducimos donaciones y sumamos la renta de fuente extranjera, de la cual obtenemos la renta neta de trabajo y se aplica una escala de renta de trabajo que va del 8 al 30% de acuerdo a las escalas, ¿no? Hasta 5 UITs se aplica el 8%, por el exceso de 5 UITs hasta 20 UITs aplicamos el 14%, del 20 por el exceso de 20 UITs hasta 35 UITs se aplica el 17% y por el exceso de las 35 UITs hasta 45 UITs, 20%. Y por el exceso de las 45 UITs, 30%. Determinado el impuesto a la renta, se puede deducir créditos por impuesto a la renta de fuente extranjera, pagos a cuenta o saldos a favor de periodos anteriores o retenciones de cuarta o de quinta categoría que haya realizado algún agente de retención. Bien, dentro de los ingresos inafectos o exonerados, para ser considerado dentro de la renta de trabajo, por ejemplo, son inafectos, es decir, no está sujeto al pago está libre de impuesto, las indemnizaciones. Las indemnizaciones que reciban por causa de muerte o incapacidad, las compensaciones por tiempo de servicios, las rentas vitalicias, las pensiones, los subsidios por incapacidad temporal, maternidad o de lactancia, esos casitos o esos ingresos están inafectos, están libres de impuesto. ¿Qué ingresos están exonerados? Las remuneraciones que perciba un funcionario, por ejemplo,
y está en el extranjero, ¿no? Por un trabajo que tenga que salir al exterior, pero este trabajador, bueno, este funcionario realiza labores, ¿no? En el extranjero, estos ingresos son exonerados. Son funcionarios como, por ejemplo, los embajadores que hacen labores en el exterior. Están exonerados también los ingresos por interés, en este caso de los ahorros que tenga un ciudadano, o rentas provenientes de la enajenación de acciones y valores representativos, ¿no? En este caso, siempre y cuando sea realizado a través de un mecanismo centralizado de negociación, es decir, supervisado por el mercado de valores. Bien, ahora vamos a pasar acerca de los gastos deducibles, es decir, qué gastos podemos considerar y bajar en cierta forma el impuesto que nos correspondería. Actualmente tenemos estos conceptos de la cual nos serviría, ¿no? Por ejemplo, por gastos de arrendamiento o subarrendamiento, hay un gasto permitido hasta un 30% del total. Por conceptos en hoteles y restaurantes, hasta un 15%. Por concepto de servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos, hasta un 30%. También por otras profesiones, artes u oficios que emitan recibos por honorarios electrónicos, hasta un 30%. Por aportación de salud de trabajador del lugar, hasta un 100%. Hacer la precisión que en este caso, por concepto de hoteles y restaurantes, es necesario que esté sustentado con boleta de venta electrónica, por ejemplo. Pero vamos a ver de manera detallada. En este caso, los gastos por arrendamiento o subarrendamiento, el porcentaje que nos permite deducir es hasta un 30%. ¿Cuáles son los requisitos? Que a veces pasa que indican, yo estoy pagando un alquiler, pero no reconoce en el formulario 709 esos gastos, porque si el propietario realiza el pago del impuesto a la renta de primera categoría y lo paga a través del formulario 1683, el sistema reconoce automáticamente y se puede visualizar en el archivo preliminar del trabajador que va a utilizar este gasto. Es un requisito que se utilice un medio de pago siempre y cuando este pago por alquiler sea mayor a 2.000 soles, por ejemplo, o $500. Esto en virtud a la ley de bancarización vigente desde el 1 de abril desde el 2022. El propietario, el RUC del propietario no debe estar dado de baja. El emisor no debe estar como no habido. No habido es una condición del domicilio fiscal. Siempre tiene que estar con la condición de habido. Y el inmueble debe ser destinado exclusivamente para el desarrollo de las actividades, en este caso, de vivienda. No debe ser para comercio, porque es un gasto deducible para el trabajador, ¿no? Que va en beneficio de este trabajador y de su familia. Asimismo, el inmueble debe estar ubicado en el Perú. Asimismo, estos gastos a deducir por arrendamiento pueden ser aquellos que se hayan pagado a través del formulario 1683 o de aquellos propietarios que
generan renta de tercera categoría. Renta de tercera es cuando tienen habilitado, en este caso, para negocio. Es cuando emiten factura en este caso, ¿no? Pero, como repito, este gasto lo utiliza el trabajador para el beneficio de sí o de su familia. El inmueble que ha sido alquilado no debe ser destinado para negocio. Otro gasto que nos permite deducir son por concepto de gastos en hoteles o restaurantes, incluso bares, pero que estén sustentados con boleta de venta electrónica. El porcentaje a deducir es hasta un 15%, pero tenemos también requisitos que debemos utilizar medios de pago, que el emisor que vaya a emitir esta boleta de venta electrónica no esté dado de baja, no esté como no ha habido y tenga como actividad económica el SIU 5510 o 56, ¿no? Que es referido a restaurante. Consignar el número de DNI o RUC en el caso de, bueno, en este caso, el número de DNI de la persona que va a utilizar ese gasto, o RUC en caso de extranjeros que están domiciliados en el país. Se considera domiciliado cuando está en nuestro país por más de 185 días. Estos gastos deben ser sustentados con boleta de venta electrónica, Basta sí o sí. en WhatsApp de la ingeniera. Esta información está vigente a partir del 1 de enero del 2019. Sin embargo, hay excepciones en casos de que el contribuyente que emita la boleta por causas no imputables a él no pudiera emitir una boleta de venta electrónica, puede hacerlo a través de una boleta de venta impresa, física, pero esta debe ser comunicada a la administración tributaria dentro del plazo vigente, ¿no? A esos comprobantes se llama comprobantes de contingencia, que por fuerza mayor no pueden emitir una boleta de venta electrónica. Por ejemplo, cuando no hay internet o se va el fluido eléctrico. Previamente, aquellos contribuyentes que están en la obligatoriedad de emitir comprobante electrónico deben solicitar sus comprobantes de contingencia, se llama boletas de venta electrónica por contingencia. Bueno, también podemos deducir gastos por servicios de cuarta categoría eh, de médicos y odontólogos. En este caso, estos gastos deben ser sustentados con recibo por honorario electrónico. Los recibos por honorarios electrónicos ya es de obligatoriedad emitirlos de manera electrónica a partir de abril del 2017, sí o sí. El profesional que emita este recibo por honorario debe tener actualizada su ficha RUC, es decir, debe de consignar su profesión en la ficha RUC para que sea considerado como un gasto. Asimismo, estos gastos que realiza el trabajador se podría utilizar de aquellos, normalmente se utiliza de los gastos que se realizan en los hijos menores de 18 años. Sin embargo, si aquellos trabajadores tienen hijos con alguna discapacidad inscritos en CONADIS, eh, pueden ser incluso mayores de 18 años. Ese gasto también es válido y reconocido. Otro gasto deducible son aquellos referidos a otras profesiones o otra profesión u oficio, ¿no? Por ejemplo, un nutricionista, por ejemplo, un entrenador deportivo, aquellos
aquellas actividades, como repito, de beneficio para el trabajador y de su familia, o de su cónyuge o de sus hijos. En este caso, el porcentaje a deducir es hasta un 30% y debe ser sustentado con recibo por honorario electrónico. También es importante mencionar que se debe utilizar medios de pago, que el emisor no esté dado de baja en el RUC y tenga la condición de habido. Asimismo, los gastos por aportaciones a e-salud de trabajadores del lugar es un gasto a deducir. En este caso, el porcentaje es un 100%, ¿no? En este caso, el concepto a deducir es e-salud, ¿no? Que es un 9% de la remuneración. Previamente, en este caso, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Tiene que registrarse como empleador y tiene que registrar a su trabajador del hogar. En este caso, en el portal del Ministerio de Trabajo, tiene que adjuntar su contrato de trabajo del trabajador del hogar y realizar sus pagos de aportaciones de e-salud. Entonces, estos gastos sí son deducibles hasta un 100%. El formulario que se utiliza para los pagos es el formulario 1676, que puede ser físico. Sin embargo, actualmente ya se tiene el formulario virtual para que lo puedan realizar de manera virtual también. La atribución de gastos se refiere a aquellos gastos por arrendamiento o subarrendamiento que se puede atribuir al cónyuge o concubino. Y esto se da a conocer en el formulario 709, ¿no? Esto en virtud al artículo 26A del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y sirve para que en este caso el cónyuge o concubino pueda utilizar como un gasto deducible. Algunas otras deducciones que nos menciona el artículo 49 de la Ley del Impuesto a la Renta es referido al ITF, el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Establecido en la Ley 28194, nos permite restar de la base imponible aquel monto que cuando realizamos operaciones bancarias, el banco nos cobra un impuesto, entonces eso es un gasto, es una deducción. Otra deducción permitida en este caso son por gastos por donaciones otorgadas a entidades perceptoras de donaciones o entidades del sector público en este caso. O también por mecenazgo deportivo. En este caso se refiere al apoyo que la persona natural pueda realizar a un beneficiario deportivo, por ejemplo, ¿no? Para ello, se debe de cumplir que el beneficiario deportivo otorgue una declaración jurada de lo que ha percibido la donación. En este caso, el incentivo tributario es hasta un 10% de la renta neta de trabajo o renta de fuente extranjera. También hay donaciones por casos de desastres naturales. En este caso, cuando hay algún evento imprevisto, entonces la persona puede hacer las donaciones, pero las personas que perciban las donaciones deben ser consideradas como entidad perceptora de donaciones, para lo cual estas entidades deberían de solicitar a SUNAT ser entidad perceptora, ¿no? Hay requisitos para ello y siempre y cuando tenga esta calificación, se puede hacer la donación y estos otorgan un certificado de donación.
Bueno, aquí básicamente nos habla de la ley 3498, en qué caso, ¿no? Podríamos aplicar referido a alimentos, eh, en este caso bienes que se podrían hacer como parte de la donación. Acerca de la devolución de saldo a favor. Una vez determinado el impuesto a la renta, después de haber deducido las 7 UITs y después de haber deducido las 3 UITs adicionales, podemos determinar si hay un monto por regularizar a SUNAT o tenemos un saldo a favor. Si tenemos un saldo a favor, lo que procede es a solicitar la devolución. Y esto se realiza a través del mismo formulario 709. Al presentar la declaración, se habilita en este caso, un espacio, una pestañita de devolución donde nos pide registrar el CCI, un código de cuenta interbancaria, o también puede ser a través de una orden de pago financiero para aquellos que no tengan un código de cuenta interbancaria. Pero en este caso es sugerible que el CCI se pueda registrar previamente a través de SUNAT Operaciones en línea. Entonces, al realizar esta operación, estamos presentando el formulario 1649, que es referido a la devolución. También existe la devolución de oficio, que nos menciona la ley 3734. Se refiere básicamente a aquellos contribuyentes que son de quinta categoría o que están comprendidos en renta de quinta categoría. Ellos no, si bien es cierto, no están obligados a presentar la declaración anual. Sin embargo, cuando SUNAT determina que tienen un saldo a favor, hacen la devolución de oficio. Es decir, hacen el abono a la cuenta que el empleador haya comunicado a SUNAT y lo realizan cuando ya termina el cronograma de vencimiento de la declaración anual. Asimismo, para aquellos contribuyentes que tengan monto por pagar a SUNAT, es decir, tengan un monto por pagar al fisco, al momento de presentar su declaración anual se habilita una pestaña para solicitar un fraccionamiento o aplazamiento. El aplazamiento se refiere que hay un periodo de prórroga, un plazo diferido en la cual el contribuyente recién empieza a pagar la primera cuota, ¿no? En este caso, el contribuyente elige en cuántas cuotas desea pagar. Máximo son 72 cuotas y la cuota por mes no puede ser menor a 258 soles para este año. Ese formulario del fraccionamiento se refiere al formulario 687, que es del fraccionamiento. Entonces, una vez que solicita el fraccionamiento, el contribuyente lo que debe hacer es esperar la resolución del fraccionamiento que le llega al buzón electrónico con el cronograma para que pueda empezar a realizar sus pagos de manera ordenada, ¿no? Porque a veces pasa que no revisan el buzón electrónico y nunca se enteran que cuándo es su fecha de vencimiento. Bien, básicamente esta es la información que hemos querido transmitir en esta ocasión. Si tienen alguna consulta para poder absolverlas. Gracias, estimada Janet. El día de hoy ya hemos tenido pues ya la claridad de toda la información que nos estás compartiendo, pero sí encuentro en el chat varias preguntas de nuestros participantes. Tenemos la primera pregunta de Wilder Mena, ¿no? Soy trabajador independiente y también hice mi subvención de renta de cuarta categoría. Y al consultar en la oficina de SUNAT me indicaron que no tengo que hacer ningún pago.
quería conocer un poquito cuál sería la Ya. orientación, ¿no? Sobre esa duda. Ya, generalmente aquellos contribuyentes, aquellos trabajadores que perciban renta de cuarta categoría y ocasionalmente vayan a emitir recibos por honorarios y estos ingresos no vayan a superar un monto establecido. Por ejemplo, para este ejercicio 2024, el límite es hasta 45.063. Pero el trabajador, ejemplo, va a emitir un recibo por única vez o dos veces por, no sé, 5.000 o 10.000. Entonces, en esos casitos, el trabajador puede solicitar una suspensión de retenciones de cuarta categoría. ¿Qué quiere decir? Que al emitir este recibo por honorario no le hacen la retención, porque en la proyección del ingreso en todo el ejercicio, va a ser menos a 45.063 para este año. Ahora, salvo que supera el monto de 45.063, reiniciaría la retención del 8%. ¿Cuándo hay retención? Cuando el recibo por honorario es mayor a 1.500. Entonces, si el trabajador, ejemplo, se inscribe el día de hoy al RUC para emitir recibos por honorarios, esta suspensión lo puede realizar a partir del día siguiente de la inscripción y esta suspensión tiene vigencia a partir del día siguiente que lo solicita hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio. No le hacen la retención siempre y cuando el límite de ingresos sea hasta 45.063. Cuando ya supere el monto, ya reinicia la retención, o si es un trabajador independiente, ejemplo, un odontólogo que vaya a emitir recibos por honorarios a sus pacientes, si al mes, por la sumatoria de los recibos por honorarios, este supera el monto de 4.755, realiza un pago a cuenta mensual a través de un formulario virtual 616 trabajador independiente. Entonces, con esto más o menos lo que trato de decir, que al haber solicitado la suspensión no quiere decir que está eximido de cualquier o de algún pago, sino tener en cuenta los límites de los ingresos que vaya a percibir. Si es hasta el límite, no habría retención ni pago a cuenta mensual. Si ya supera el límite establecido, sí habría retención y pago a cuenta mensual e incluso estaría en la obligación de presentar declaración anual. Perfecto. Tenemos otra consulta en el caso de Edwin Rodas. Si tengo un recibo por alquiler observado, ¿qué puedo hacer para que sea deducible? Bueno, en ese caso tendríamos que verificar cuál es la observación, ¿no? Puede ser que se haya equivocado al consignar el número de DNI del inquilino. Entonces, si fuera ese el caso, por ejemplo, el propietario tendría que solicitar una modificación del formulario 1683. Se tendría que verificar por qué está observado. Hay otra consulta similar acá de Josué Guamanidiza. Si tengo un recibo o he generado un recibo por honorario por servicio de asesoría académica, ¿es deducible? Ya. Para que sea considerado gasto deducible, básicamente tiene que ser de beneficio para el trabajador o de su familia. Entonces, ¿para qué habrá sido ese recibo? Se tendría que evaluar, ¿no? Ahora, si es un recibo, tiene que verificar en su archivo preliminar, el formulario 709. Ahí va a encontrar todos los gastos que el mismo sistema ya le ha reconocido de manera automática. Hay una pregunta también recurrente de la señorita Paola López. Cuando vamos a un centro de salud,
sea privado, nos dan una boleta una boleta de venta, una boleta de consulta para el área que se va a atender, ¿no? Sea odontológica, la que fuere. Esa boleta puede ser usada como gasto deducible. No, porque en este caso la normativa contempla para gastos médicos que sea emitido por un profesional independiente, recibo por honorario electrónico. Las boletas de venta serían sustentado para gastos en restaurantes, hoteles o bares. Perfecto. Roberto Canchanya hace varias consultas, ¿no? ¿Puedo generar más de un tipo de renta con el mismo RUC? Si adquiero alguna propiedad, también debo pagar algún impuesto, como sé que cuáles son deducibles y cuáles no. Wow, son varias preguntas. De repente hasta ahí podemos ir respondiendo, señorita Janet. Ya. Una sola persona con un RUC como persona natural, sin negocio incluso, puede tener rentas de primera categoría porque va a alquilar algún inmueble, por ejemplo. Puede tener renta de segunda si va a vender algún inmueble, alguna casa o terreno, o va a realizar préstamos. Puede tener renta de cuarta categoría por trabajo independiente y vaya a emitir recibo por honorario. Si es factible ello. La otra pregunta es referido si va a vender o va a adquirir. Si adquiere alguna propiedad, si adquiere alguna propiedad, también debo pagar algún impuesto. Ah, ya. Por la adquisición, no hay impuesto. Por la venta del inmueble, sí, que es renta de segunda categoría. Perfecto. Hay otra consulta también en la misma línea, dice a qué hace referencia el uso de medios de pago a partir de 2.000 soles o $500. Ah, ya. Esto en virtud de la ley de bancarización, este nos señala que si hay algún movimiento por estos montos, cuando son mayores a estos montos, se debe utilizar un medio de pago, es decir, depositar a la cuenta, no hacerlo de manera en efectivo, por ejemplo, no pagar en efectivo, sino utilizar un medio bancarizado. A eso se Perfecto. refiere. Buenísimo. Hay otra consulta si recibo ingresos de alguna red social, ya sea Facebook o YouTube. ¿Qué tipo de venta es? Parece que Sí, la red está un poquito baja, creo. No, sí. no Hola, logro ahora sí me escuchar muy bien. Sí, ahora sí. si recibo ingresos ya sea feta, es. No se logra escuchar, no sé si es la señal por acá. Está Ah, distorsionada. tenemos, ahora sí creo, la pregunta es sobre la renta, si recibo ingresos de alguna red social, sea Facebook o YouTube, ¿qué tipo de renta es? Ya. Este tipo de renta generalmente es renta de tercera categoría. Entonces tiene que habilitar el RUC para renta de tercera categoría. Y bueno, hay varios regímenes en este caso, ¿no? MIPE tributario, régimen general. A esos regímenes puede inscribirse. Perfecto. Ahí hacía el tema de la pregunta Efraín Tineo sobre el CCI para la devolución. ¿Es de cualquier banco o del Banco de la Nación? No, es para su cuenta el trabajador, no necesariamente del banco.
A ver, vamos a una última pregunta. Acá dice sobre la declaración anual de renta de trabajo de quinta categoría. Es opcional y si no declaro también será efectiva la devolución del saldo a favor por oficio. Pregunta de Ángela Bujaico. Así es, en renta de quinta categoría no hay obligación, salvo que vaya a utilizar gastos deducibles por arrendamiento y vaya a pedir devolución. Pero si es exclusivamente renta de quinta categoría, no está obligado y si se determinase que hay un saldo a favor, SUNAT hace la devolución de oficio, como indicaba, al vencimiento del cronograma de la renta anual. Ujú. Gracias. Hay una pregunta de Cristian Santiesteban. Dice, ya hice mi declaración para fraccionamiento, entró a la plataforma de pago y sale cuota, pero no hay fecha de vencimiento de esa cuota. A ver, lo que entiendo es que ha ingresado al formulario 687, pero ahí en el formulario solamente se pone en cuántas cuotas desea solicitar este fraccionamiento y debe esperar la resolución para que pueda verificar su cronograma de pagos. Ahí le va a indicar el vencimiento, la fecha de vencimiento. Perfecto. Esa resolución va a llegar a mi correo porque yo entro a la plataforma de pago ya y en la plataforma sí aparece la cuota que está pendiente de pago, pero no sale cuándo vence, ¿no? Sí, llega al buzón electrónico. Ahí tiene que revisar con su clave SOL ingresando a SUNAT Operaciones en línea. Gracias. Hay la pregunta de María Luisa Aguilar. ¿Qué puedo hacer si la boleta electrónica me sale como CIU? No corresponde al servicio. Cuando el nombre figura que se dedica a restaurantes. Tengo esa dificultad con muchas boletas de restaurantes. Allá. Bueno, en ese caso sí, la norma ha sido bastante explícita que para que sea considerado como gasto deducible, sí o sí el establecimiento debe tener actualizado el SIU respectivo para restaurante, hotel o bar, con el código 5610, por ejemplo, para restaurante. Si no cumple con ese requisito, lamentablemente no sería considerado como un gasto deducible. Perfecto. Natalie dice, estoy en planilla, gano 4.500. ¿Cuánto será mi descuento? Y si mi descuento es automático o tengo que hacer la declaración mensual o anual. ¿En qué categoría está el trabajador? ¿Se podría verificar? ¿Es trabajador de cuarta categoría, de quinta categoría? Ya me dice de quinta, Natalie, acaba de responder, de quinta. Ah, ya. Si es de quinta categoría, por ese nivel de ingreso, normalmente sí le harían una retención de quinta. Lo que hace el empleador para determinar esta retención mensual es proyectar el ingreso de enero a diciembre y a la sumatoria de estos ingresos considera también las gratificaciones de julio y diciembre y resta 7 UITs que por norma está libre de impuesto. Restamos este monto y de la diferencia se aplica las escalas de renta de trabajo, que va del 8 al 30%. Una vez determinado el impuesto total del año, lo divide entre 12, por ejemplo, y de manera proporcional es lo que el empleador va reteniendo mensualmente, en enero, en febrero y así sucesivamente. Ejemplo, su impuesto sea 1.000 soles, ¿no? De todo el año. Las retenciones que le hace su empleador debería ser equivalente a estos 1.000 soles de impuesto. Si el empleador no le retuvo ese monto de 1.000 soles,
significa que al final del año, cuando usted verifica su formulario virtual 709, es muy probable que tenga un monto por regularizar a SUNAT. O hay casos en que el empleador le retiene más de lo que debería ser, ejemplo, le retiene unos 1.200 cuando debería haberle retenido nada más 1.000, entonces hay un 200 soles que está por demás y ese monto sería un saldo a favor del trabajador. Entonces, toda esa información lo puede revisar en el formulario 709, que es de la renta anual. Independientemente si está obligado o no a presentar la declaración, puede revisarlo. Perfecto. Y tenemos una pregunta de Jesús Rebollar. Percibo 2 sueldos en 2 tipos de trabajo, pero no estoy en planilla. Cada mes en ambos me pagan 1.200 y cada mes le pagan 1.200, ¿no? Y por ambos acumula 1.200. ¿Tengo que declarar con recibos por honorarios o en qué renta estoy? Bueno, ahí se tendría que determinar, justamente el trabajador tiene que indicar de qué manera percibe ese ingreso. Porque, ejemplo, si está en planilla, es renta de quinta categoría y si es factible tener 2 empleadores. Y en esos casos se debe de comunicar al empleador que mayor monto le paga, debe comunicar ese otro monto adicional que perciba para que el empleador pueda hacer una correcta proyección de sus ingresos y una retención de quinta. Pero si este trabajador hace trabajos específicos, entiendo yo que es renta de cuarta categoría y por lo tanto debería emitir recibos por honorarios. Y es en renta de cuarta recordar que por cada recibo, si es mayor a 1.500, le van a hacer una retención del 8%. Perfecto. Ahí la última pregunta. Vamos a tocar la última pregunta que está en el chat sobre Yesenia Guavil. Si en agosto dejo de laborar y ya me descontaron por renta de quinta, ¿cómo como ya no voy a acceder al finalizar el periodo, me consideran como saldo a favor? A ver, lo que entiendo es que ya terminó su vínculo laboral con el Laboral. empleado. Ya. Ujú. En ese caso, la normativa también ha indicado que cuando termina un vínculo laboral, el empleador está en la obligación de hacer la devolución si es que ha determinado que hay un saldo a favor. En la liquidación, ahí puede revisar si el empleador le ha realizado la devolución de este saldo a favor. Sin embargo, si eso no ha pasado, el trabajador puede revisar en el formulario 709 si tiene un saldo a favor. Si tiene un saldo a favor, puede presentar la declaración y puede solicitar la devolución de ese saldo a favor que tiene. Perfecto. Y aquí Paul Río nos hace la pregunta, soy persona natural y tengo mi negocio de restaurante. ¿Qué me corresponde hacer o qué trámite hacer con la SUNAT? ¿Y en qué categoría encuentro? Ah, ya. Si es una persona natural y tiene un restaurante, lo que debe hacer es inscribirse. En este caso son rentas de tercera categoría, todos los negocios que puedan tener, ¿no? Las personas. Y dentro de tercera categoría tenemos varios regímenes tributarios. ¿Qué es un régimen tributario? Es lo que nos va a indicar cuánto de impuesto va a pagar. Ejemplo, en el nuevo RUS es un régimen bastante sencillo donde se pagan cuotas mensuales de 20 o de 50 soles dependiendo de los ingresos o las compras que pueda tener el contribuyente. ¿No? Ese es el régimen más sencillo, tendría que venir a inscribirse y habilitar su RUC en ese régimen. Perfecto, señorita Janet. Hay un pedido que nos hacen algunos de los participantes y podemos tener un modelo de cómo se rellenan los formularios.
¿no? No sé si es intuitivo, es sencillo, pero si tuvieran ese documento o en dónde lo podríamos conseguir. No sé si está en la misma página de SUNAT, el formulario A ver, rellenado. Ujú. el formulario rellenado no lo tenemos porque se tiene que ingresar con una clave SOL. Pero lo que puedo hacer ahora es más o menos guiarles dónde ingresar con su clave para poder, digamos, verificar esta información. A ver, voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a compartir mi pantalla. Aprovecho para poder informarles que nuestra compañera está compartiendo la encuesta de satisfacción del evento para que podamos evaluar qué les parece y también ese evento, y también vamos a levantar información de qué otros temas les gustaría que en estos cafés para emprendedores vayamos realizando. Mm, Por ejemplo, cualquier ciudadano contribuyente puede ingresar a la página web de SUNAT y puede ingresar a la opción operaciones en línea, ¿no? Por acá tenemos varias opciones. Dentro de ella está la opción declara renta anual 2019-2023. Elegimos la opción personas e ingresamos en esta opción. Aquí nos va a pedir un DNI o también puede ingresar con la opción del RUC. RUC, usuario, contraseña o DNI y contraseña, cualquiera de las dos opciones. Ahora, también podrían ingresar a un micrositio que se llama Renta Anual 2023. En este micrositio van a encontrar cartillas donde hay información muy importante como demos, también hay videos instructivos, hay casos prácticos, en este caso, por ejemplo, para personas o casos prácticos de renta de trabajo, por ejemplo, y van a visualizar la información que de repente de manera simulada podrían ver muy detalladamente como renta de primera, renta de segunda o renta de trabajo, ¿no? Entonces, es una opción muy didáctica para que puedan revisar y puedan empaparse de la información. Es una cartilla que tiene 15 hojas. Sí, con eso les he ayudado un poquito. Gracias, señorita Janet. Bueno, agradecer esta oportunidad de poder conocer un poquito más de estos trámites que se siguen y poder también estar informados sobre los procedimientos que podemos nosotros seguir para poder reducir algunos gastos que ya hemos ejecutado, redundancia, nuestro impuesto a la renta. Gracias, estimada Janet, gracias por este espacio que nos has brindado. Ya conocemos un poco cuáles son los procesos que tenemos que seguir las personas naturales que percibimos ingresos por el ejercicio de un trabajo independiente y emitimos recibos por honorarios. De esta manera podemos presentar esta declaración jurada anual, ¿no? Y también eh, tenemos características, los gastos se aplican y con ello ya estamos listos para poder presentar esta declaración anual. Solo una pregunta también que nos hacen, ¿no? ¿Estos formularios los rellenamos nosotros o lo puede rellenar un contador? ¿Es tan complejo para rellenarlo nosotros como personas naturales? Ya, precisar que el formulario 709 ya es un preliminar, es decir, la información ya está cargada ya. Lo que hace el contribuyente es simplemente verificar, cotejar con sus boletas de pago o recibos por honorario
para poder dejarlo en el sistema y solamente lo que hace es validar y presentar la declaración. Ya está precargada. Es muy distinto a lo que se hacía años anteriores, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años se tenía que ingresar manualmente, pero en este caso no, es un archivo preliminar, la información ya está precargada y es susceptible a modificar o eliminar, entonces, en función a la información que tiene el trabajador. No es complicado, no requiere de un contador. Ah, buenísimo, entonces. Ujú. Vamos a nuevamente agradecerte, estimada Janet, y también agradecer a cada uno de nuestros invitados que el día de hoy se han conectado. Nuevamente reitero la oportunidad que vamos a tener de informarnos de cuáles son los eventos que quisieran o cuáles son los temas que quisieran que abordemos en los próximos cafés para emprendedores, donde nos acompaña el equipo de expertos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT y también otros eventos que podamos desarrollar. Rellenen, por favor, la encuesta de satisfacción que está ahorita en la ventana del chat. Muchas gracias a nuestra expositora por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Esperamos que la información brindada en este Café de Emprendedores les haya sido de gran utilidad y recuerden cumplir con sus obligaciones de manera oportuna y correcta. Así que eso les permitirá pues evitar cualquier tipo de sanciones y también acceder a beneficios tributarios. Así que ya atentos a los correos que ya les va a llegar de Growth Center Continental para próximas ediciones. Si tiene algo que acotar, estimada Janet. Bien, gracias más bien por la oportunidad de poder compartir esta información. Bueno, precisar que ya está disponible el formulario 709 y puedan acceder a revisarlos de manera oportuna y no esperar todavía la fecha de vencimiento, ¿no? Tal vez podrían optar por el canal APP Personas, que es a través del celular. Es como descargar el WhatsApp o el Facebook. Va al aplicativo Play Store y pone APP Personas y descarga y le va a salir una opción, ¿no? Donde dice renta anual y por ahí puede verificar la información. Solamente eso, muchas gracias. Perfecto, gracias, estimada Janet. Y bueno, los invitamos a cada uno de ustedes a seguir participando en nuestros próximos eventos y aprovechar al máximo todos los recursos que ponemos a su disposición. Vamos a enviarles el link a sus correos electrónicos, el link con la grabación del evento y también de esa manera ustedes puedan tenerlo como material de consulta. Muy buenas noches a todos. Nuevamente reitero el agradecimiento a nuestra invitada, la señorita Janet León, quien nos ha compartido toda esta información. Muy buenas noches con todos. Buenas noches.